Bueno, buenos días, ¿cómo andan? Todo Buen bien, día, profe. ¿Cómo Todo andan? bien, profe. ¿Bien? Sí, andamos bien. ¿Anda con frío? ¿Sí? Particularmente Vilordo, porque lo veo encapuchado. No sé si estará en la casa o parece que está en la casa, salvo que esté en una plaza robando wifi o en algún lugar. Pero está como con mucho frío para estar en la casa. Aparentemente, ¿no? Sí, pasa que mi cuarto es una heladera, profe, por eso estoy allí. Ah, sí, puede pasar. Puede pasar. Después no, después hay gente más. Alguno que otro en remerita, veo. Que anda un poco sobrado con respecto a la temperatura. Bien, el resto. Todo bien, todo bien. todo tranquilo, profe. Buen Bien, día, perfecto. profe. ¿Usted cómo anda? Bien, bien, ahí soportando, no, sobrellevando el ¿El mate, encierro. profe? ¿Eh? ¿El mate? Yo no tomo mate cuando doy clases, sí tomo mucho mate en general, porque a mí me gusta tomar en cantidad y bueno, ahora hablando y demás, como que tomo uno cada 20 minutos, entonces a la mañana arranco con café, más que nada como para despertarme un poquito. No hicimos los tutoriales todavía de el servicio a la comunidad, de cómo se Mate va. dulce sí, mate dulce no. Yo, yo tomo el primero dulce y el resto ya amargo. Tampoco soy de esos que te dicen, no, dulce no, se toma amargo, sí o sí, no. Pero te respeto a que toma dulce. Tampoco el que toma agua con azúcar, ¿sí? Que ya como que la proporción no se respeta. Pero sí un poquito de azúcar cada dos mates, yo te Para lo... renovar. Sí, sí, yo te lo acepto. No soy tan purista en ese sentido. Yo solo tomo amargo, eso sí, eso lo respeto. ¿El matero mejoró? Hola, buenos días, profe. Buenos días. Sí, Sí. mejoré. Ah, era el compañero, ok. Mejoró. Y la práctica va mejorando un poco. La cuarentena tiene que mejorarnos en algunas cosas y bueno, en este caso una puede ser esa. Bueno, bien. Esta tarde tendrían que llegar los tan anunciados. Parezco un político en campaña, todos los jueves prometo lo mismo. Tendrían que llegar ya corregidos los trabajos prácticos. Pasaron cosas, dirían los políticos. Ya corregidos y demás. Sí, paralelamente, si bien no anoté correcciones, también vi los videos, siempre los veo antes de los videos que ustedes hicieron, siempre los veo antes de la clase relacionada al tema. Así que vi precisamente ayer, como para tenerlo más fresquito, vi el video que hablaba de Onganía y los gobiernos autoritarios y el retorno de Perón. En fin, que de hecho me parece que fue un grupo que estuvo bastante bien, ¿sí? Y me parece que ha hecho un trabajo bastante completo. ¿Sí? No recuerdo bien los nombres, sé que uno es Boquete, porque bueno, por ahí mandaba preguntas a altas horas de la madrugada. No, Bueno, no vino a la madrugada, profe. ¿eh? No exageremos. Una pregunta a las 12 de la noche, no fue tanto. Bueno, sí. Entonces ya como que el nombre, viste, te queda un poco marcado. Bueno, Eh, está, Claro, está porque bueno está destacar siempre. desaprobado, ¿no, profe? ¿Eh? Lo desaprobó, ¿no? No sé si desaprobar, pero una pregunta a determinada hora baja un poco el puntaje, ¿viste? Uno que ya lo toma, la mirada se vuelve un poco más subjetiva, un poco más Cuando vuelvan a las imparcial, clases le te compro un digo. chocolate, profe. Ah, me quiere coñar con chocolate. Bueno, respecto a eso, No, no me desapruebe, por favor. ¿ustedes tuvieron clases de problemas sociales o me pareció a mí? Sí. Sí, sí. Sí, profe. Ah, ok. Sí, entonces, bueno, no me avisaron que me habían echado esa materia, no importa. Eh,
La cuestión es que, bueno, tienen evidentemente con otro profesor por Schoology, y es casi seguro que cuando terminemos este cuatrimestre a mí no me van a tener más porque va a venir otra materia. Hay algunos, profe, Espero, que tienen el micrófono abierto. sí, ahora los silencio a todos porque sí, estoy escuchando a alguna madre ahí de fondo. Yo mismo tengo ruidos acá, no sé si pues están martillando, no sé, justo hoy se reinició la industria de la construcción acá. Así que espero que no se esté filtrando demasiado. No sé a qué iba con esto. Bien, mañana también tendría que designar al último grupo, ¿sí? Que es el del compañero, recuerdo ahí haber visto nombres, Zair Acevedo, y no sé con quién está en el Sí, grupo. sí. Sí, conmigo. Quedaron Con ustedes Felipe dos. también. Ok, son tres. Y Y Sonia, creo. No sé si sigue esa chica en el coso, pero bueno. Vamos a ver. Y hay un par más, No creo. recuerdo. bueno, en todo caso, si sigue por ahí no está tan contenta que le digas esa chica, así como si fuese. No, y Eh, bueno. sí. Perdón. No, bueno. No debería, yo creo que estará muy feliz si es eso. Pero quedan ustedes y algún grupo quedó. Me parece que no, profe, somos los últimos. Bien, perfecto. No, lo que pasa es que me había quedado algún alumno ahí que se sumó después suelto. Y bueno, algunos ya le di un tema o lo incluí en algún grupo y quería saber si había quedado. Que había quedado uno sin tema hasta último momento. Bien, habíamos quedado, ahora sí voy a callarlo, si alguno por supuesto quiere en algún momento decir algo, prende el micrófono e interrumpe, ¿sí? No hay problema en ese sentido, o hace una pregunta por chat. Habíamos quedado en el año 1966, estábamos ubicados ahí. El peronismo ya llevaba varios años prohibido, ¿sí? Con Perón muchos años, en particular 11 años exiliado, ¿sí? De todas maneras, el peronismo seguía teniendo mucha influencia en la vida política argentina, dividiendo muchas veces las aguas. Eh, Habíamos visto, por ejemplo, que se había separado la Unión Cívica Radical en torno a qué hacer con el peronismo. Había divisiones dentro del sindicalismo, divisiones entre los militares, ¿sí? Y habíamos llegado también al fin del gobierno de Arturo Illia, en el cual una enorme campaña de desprestigio, apoyada por los medios de prensa, apoyada por los grandes empresarios y empresas transnacionales, y se llega así a un punto donde Ilia está puesto como una figura lenta y de poco carácter, y en contraposición está la figura de Juan Carlos Onganía, que es una figura fuerte, que es el puesto, ¿sí? Militar obviamente, puesto como el líder que necesita el país. Con una, insisto, muy fuerte campaña de desprestigio de los medios. En general, por lo menos es lo que se ha dado acá, históricamente no es que los golpes militares surgen de tres locos militares que se le ocurrió otro gobierno, que siempre tuvieron apoyo de distintos sectores, tanto empresariales como sectores civiles, incluidos también los medios de prensa. Y no sé si en este caso apoyo o no, pero sí la complicidad de el resto de los partidos políticos. Entonces asume precisamente Onganía. Tiene algunas similitudes con otras dictaduras, pero también tiene diferencias. Lo primero que marca, que es evidentemente distinto, es que el gobierno Onganía, él mismo lo aclara, no tiene plazos. ¿Sí? Es decir, vamos a gobernar hasta que sea necesario. No es que prometemos un retorno a lo institucional, a lo constitucional pronto. No, gobernamos y después vemos cuánto tiempo. Es decir, no tiene plazos.
Un muy marcado autoritarismo, como en toda dictadura, pero un poco más profundo en relación a las anteriores, ¿sí? Tanto que Onganía disuelve el Congreso, despide a miembros de la Corte Suprema y también desintegra a los partidos políticos, que era algo a lo que las demás dictaduras, salvo la de Aramburu con el peronismo, no había llegado. Desintegra todos los partidos políticos y de hecho embarga los bienes de los partidos y vende los locales que tenían los partidos. Es decir, claramente instala una dictadura por tiempo indeterminado y esto también es una prueba de ello. Onganía, si Aramburu estaba muy preocupado por el peronismo, ¿sí? Un ferviente antiperonista, Onganía no tiene el foco tan puesto en el peronismo, sino que el enemigo de Onganía va a ser el comunismo, ¿sí? Tiene un marcadísimo anticomunismo. Tiene que ver también, o se vincula con una idea que ya surgía internacionalmente, de defender determinados valores, defender valores, según Onganía y demás, valores occidentales y cristianos, ¿sí? Defender al capitalismo. Por supuesto que tiene una relación la Revolución Cubana con esto. La Revolución Cubana se dio en el 59, recordemos. La revolución que instaló el comunismo ahí en un país de América Latina. Y por supuesto, hay como una tendencia en los demás países, siempre con el aval de Estados Unidos, de ir poniéndole barreras al comunismo. Y Onganía adhería a esa doctrina, ¿sí? Esa doctrina que veía que las Fuerzas Armadas ya no tenían que pelear contra un enemigo externo, defender la frontera, sino que el enemigo estaba en el interior, ¿sí? En la infiltración comunista, marxista, que había dentro del país. Y precisamente había que pelear contra eso. También tenía Onganía una obsesión por los valores morales de la sociedad, tanto que, por ejemplo, tener el pelo largo, usar minifalda o darse besos en público estaba mal visto y podía ser castigado, ¿sí? También, en ese mismo sentido, instaló una fuerte censura a la prensa, también en distintas producciones culturales como el cine, el teatro, la radio y demás. Es decir, un control muy férreo de la sociedad. Y ese control tuvo un punto fundamental en la intervención de las universidades. ¿Sí? Las universidades, de acuerdo al criterio de Onganía, estaban llenas de comunistas, ¿sí? Había una enorme infiltración marxista en las mismas, entonces se dedicó a combatir eso. Intervino en las universidades y en medida ante eso, tanto profesores como alumnos decidieron tomar esas universidades en diferentes puntos del país. Bueno, fueron sacados de las universidades, insisto, tanto profesores como alumnos, fueron sacados por la policía, obviamente con métodos sumamente violentos, en la denominada Noche de los Bastones Largos. No sé si habrán escuchado, a veces se confunde un poco con la Noche de los Lápices. La Noche de los Lápices es de la última dictadura militar, mientras que la Noche de los Bastones Largos es precisamente de la dictadura de Onganía. Estamos en el año 1966, ¿sí? Meses después de la asunción de Onganía. Con esto, tras la Noche de los Bastones Largos, digamos que bajó notablemente la calidad educativa de las universidades. Hasta ese momento la universidad pública estaba pasando un muy buen momento. Bueno, esa noche también hubo muchos heridos e incluso un muerto en Córdoba. Estaba pasando, decía, muy buen momento la universidad pública y muchos profesores, frente a este hecho y frente a la falta de libertad, se exiliaron y fueron
a trabajar al exterior, fortaleciendo, digamos, con su formación a otros países. ¿Sí? La represión, obviamente, se extendió también a otras protestas estudiantiles, ¿sí? Tanto en Corrientes como en Rosario, y la represión se extendió también a cada una de las protestas de los trabajadores. En general es una época donde las condiciones laborales van empeorando, ¿sí? Donde las huelgas de los trabajadores, la ocupación de fábricas y demás terminan en numerosos arrestos y en despidos, ¿sí? De delegados de fábricas, de sindicalistas, de los sectores más combativos. Y las medidas en general van un poco en contra de los derechos laborales. ¿Sí? Hay un congelamiento de salario, por ejemplo, por casi 2 años. Hay una disminución en las indemnizaciones por despido. Hay una suba en la edad jubilatoria, ¿sí? Se pasa de 60 a 65 años. Hay despidos en el orden público, por ejemplo, eh, se reducen los ramales de trenes, y eso obviamente conlleva también al despido de empleados. Toda una serie de medidas que en líneas generales va perjudicando un poco a los trabajadores, van perdiendo poder adquisitivo y demás. En cuanto a la economía global, encaró también el desarrollo industrial, siguió, digamos, la línea de Frondizi, incluso en la línea de Frondizi, en la parte en la que los mayores beneficiados eran las grandes empresas, fundamentalmente extranjeras, ¿sí? Y es una etapa de desarrollo industrial, donde creció la industria y a nivel económico general también hubo cierto crecimiento, pero en la que numerosas empresas, fundamentalmente argentinas y las pequeñas empresas, quebraron y fueron adquiridas por las grandes empresas. Digamos que económicamente los objetivos del gobierno más o menos se cumplieron, ¿sí? No significa que haya sido bueno el manejo económico, sino que se cumplieron sus objetivos, que eran disminuir la inflación, por ejemplo, y generar cierto crecimiento industrial, pero que ese crecimiento no se tradujo en toda la sociedad. Decía, obviamente, quiebre de empresas, lo que hace que aumente el desempleo, y pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿sí? Todo esto sumado a, la falta de libertad en distintos ámbitos por el autoritarismo del gobierno, llevó a un creciente descontento social que se manifestó en diferentes situaciones, ¿sí? Una de esas situaciones fue histórica y marcó un quiebre en el gobierno de Onganía, que fue el famoso Cordobazo, ¿sí? Cordobazo se dio en 1969 y fue una rebelión fomentada tanto por obreros como por trabajadores, obreros y estudiantes, quise decir, de Córdoba, ¿sí? El origen fue una disputa porque a los trabajadores se les quería quitar, algo que fue mencionado en los videos, se les quería quitar el denominado sábado inglés, ¿sí? El sábado inglés es una medida por la cual el trabajador el sábado precisamente trabaja 4 horas y le pagan 8, trabaja mediodía y le pagan día entero, y a su vez a los trabajadores de Córdoba, que era un polo industrial muy importante, se les quería pagar menos que a los trabajadores de Buenos Aires por hacer el mismo trabajo. Y de hecho el gobierno de Córdoba había autorizado este aumento que era menor al de Buenos Aires. ¿Sí? Ese fue, digamos, el origen del Cordobazo. Bien, en el Cordobazo, tanto obreros como estudiantes se enfrentaron a la policía, ¿sí? Y digamos que tomaron el centro de la ciudad, alrededor de 150 manzanas, ocupando comisarías, ocupando instituciones,
ocuparon, digamos, el centro de la ciudad. Bueno, tuvo que intervenir el Ejército Nacional. Tardó más de un día en controlar la situación y el saldo de el Cordobazo fue precisamente unos 30 muertos y alrededor de 300 heridos más. ¿Sí? Con el Cordobazo, obviamente lo que cayó, que fue fundamental, fue esta figura de Onganía como líder, como garantía de orden, y lo que cayó fue su prestigio. ¿Sí? Si no lo despidieron después del Cordobazo fue porque no tenían al sucesor ideal, pero quedaba claro que Onganía, digamos, no podía, no tenía todo el control y no era una garantía de orden como se suponía, ¿sí? Como se esperaba. Por lo cual cayó naturalmente su prestigio. Era una etapa en la que se buscaba precisamente el orden, se buscaba combatir a los movimientos de izquierda fundamentalmente, y lograr cierto orden, cierta paz social en base a autoritarismo. Bueno, ocurrió exactamente lo contrario. Digamos que los conflictos sociales se potenciaron mucho más, ¿sí? Mayor cantidad de sectores se vieron disgustados por esta política autoritaria. Y lo que empezó a crecer también fue el movimiento de guerrillas en el país. Hasta mediados de los años 60 el movimiento de guerrillas en Argentina tenía muy poca historia y muy poca trascendencia, ¿sí? Pero con el correr de los años, digamos que por diferentes motivos se fueron desarrollando precisamente y se fue viendo la vía revolucionaria como una forma alternativa de llegar al poder. Tenemos por un lado una democracia no demasiado legítima por la prohibición del peronismo, y por el otro lado tenemos ya en estos años no una democracia, sino un gobierno muy autoritario de Onganía, por lo que empieza a haber cierta desconfianza hacia la democracia, digamos, en el país. ¿Sí? Se empiezan a formar, decía, guerrillas, las más importantes, la FAP, ¿sí? Las Fuerzas Armadas Peronistas, la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, el ERP, que era el Ejército Revolucionario del Pueblo, y seguramente la más conocida y la que incluso tomó mucha más trascendencia con los años, y de hecho se fueron fusionando distintas organizaciones en ella, que es Montoneros. ¿Sí? Montoneros es una organización que nació con diferentes ideologías, con el tiempo se fue inclinando hacia el peronismo, ¿sí? Hasta ser una organización claramente con, que formaba parte del peronismo, del sector izquierdo, digamos, del peronismo. Montoneros produce el asesinato de Aramburu, ¿sí? Recordemos, Aramburu había sido el gran antiperonista, el que comandó aquel gobierno militar que sacó a Perón, el de la política claramente antiperonista, incluso secuestrando el cadáver de Evita. Bueno, tomado precisamente en represalia como eso, Montoneros lo asesina. Ese fue, digamos, el punto final de Onganía al frente del gobierno. Dice, bueno, ya si nos matan a este tipo que era como una de las figuras fuertes militares, evidentemente Onganía no puede mantener el orden de la manera en la que nosotros esperamos. Por lo tanto, fue destituido por los militares, instalando otro gobierno militar. Insisto, Montoneros, en este caso, toma venganza con Aramburu, esto es en 1970, un año después del Cordobazo, precisamente. Asume otro militar, ¿sí? Roberto Leviston, de nombre, tiene un mandato de un año aproximadamente. ¿Cómo es el nombre, profe? Perdón.
Roberto Livingston se llama. Perfecto, gracias. ¿Sí? Acá hay dos nombres que aparecen, yo nunca les doy demasiada trascendencia, que son primero Livingston y después Lanuse. La verdad que si uno no sabe cuál es cuál, tampoco que tiene demasiada relevancia. Sí, siguen siendo gobiernos militares, en el caso de Livingston con una mirada un poco más nacionalista de la economía. Y con Livingston, durante el gobierno de Livingston, se firma la Hora del Pueblo, la denominada Hora del Pueblo, que es un acuerdo entre los diferentes partidos políticos pidiendo por el retorno de la democracia. ¿Sí? Los partidos políticos seguían prohibidos oficialmente, pero actuaban, ¿Cómo se tenían llamaba el acuerdo, profe? la Hora del Pueblo se denominó. ¿Sí? Tenían reuniones medio clandestinas, digamos. Y la Hora del Pueblo fue firmada, por ejemplo, por el radicalismo y por el peronismo. ¿Sí? Perón no estaba en el país, pero sí envió la orden para que se selle el acuerdo. Y digamos que fue también una reconciliación histórica entre radicales y peronistas después de muchísimos años de disputas muy fuertes. Sí, era un acuerdo pidiendo el regreso a la democracia y también acordando que quien ganara instauraría una economía más pendiente de lo nacional que de los intereses extranjeros. ¿Sí? Bueno, Livingston es reemplazado por otro general, posteriormente, general Lanuse, ¿sí? Y con Lanuse sí se restablece la actividad, oficialmente, la actividad partidaria. Lanuse, junto a otros militares, interpretaba que, bueno, por supuesto que había un enorme caos social, fomentado también por grupos guerrilleros, y Lanuse entendía, estaba abierto a una salida electoral y entendía que la paz social dependía un poco de Perón. ¿Sí? Perón desde el exilio seguía jugando un papel muy importante. De hecho, los tiempos de Onganía y estos tiempos de gobiernos militares van a ser tiempos donde lejos de desperonizarse la sociedad va a crecer en cuanto a cantidad el movimiento. Incluso, por ejemplo, en los sectores medios que siempre miraron de reojo a Perón, pero que en comparación con Onganía daba era un gobierno por lo menos democrático. ¿Sí? Digamos, el gobierno de Onganía tan autoritario, con el cierre de canales de participación, como por ejemplo eran las universidades para los jóvenes, acercó a la gente al peronismo. ¿Sí? Incluso, insisto, a sectores jóvenes y universitarios que en general tenían una mirada opuesta hacia el peronismo. Bueno, Lanuse buscó cierto acercamiento con Perón. El Perón de aquellos años del exilio, digamos que buscaba acuerdos por todas partes. De hecho, dicho por él mismo, había que acordar hasta con el diablo si querían regresar al país. Y digamos que en este momento Perón apoya a los movimientos guerrilleros que actuaban en su nombre. Lo entendía como una mirada de desestabilización al gobierno militar. Bueno, Lanuse busca un acercamiento, de hecho le devuelve el cadáver de Evita, se lo envía, el cadáver por supuesto embalsamado, se lo envía a, a Madrid, a la casa de Perón, y medio que lo chicanea un poco diciendo que a Perón no le daba el cuero para volver al país. ¿Sí? Y efectivamente Perón contesta retornando al país, no retorna por muchos días en principio, está menos de un mes, pero hace diferentes acuerdos con distintos sectores de la política, ¿sí? Y Lanuse finalmente llama a elecciones en las que Perón no puede presentarse porque hay una cláusula que se lo impide. No es una cláusula que dice Juan Domingo Perón no puede presentarse,
pero sí le impedía presentarse a cualquiera que no estuviese viviendo en el país antes de determinada fecha. ¿Sí? Cuando se puso eso, Perón todavía estaba en Madrid. ¿Sí? Por lo tanto, no puede presentarse Perón. El que sí se presenta, que es un nombre hoy en día muy conocido, es el representante de Perón, que es Cámpora. ¿Sí? Cámpora en las elecciones, obviamente con todo el apoyo peronista, vence y resulta presidente, que va a ser una presidencia bastante breve, ¿sí? Dura más o menos 50 días, creo que son 49 exactamente. Por supuesto con el partido que no lleva el nombre peronista, pero sí con todo el apoyo de Perón y de algunos pequeños sectores. Se dan algunos hechos, más allá de que sea breve, se dan algunos hechos importantes durante la presidencia de Cámpora. ¿Sí? Uno es un acuerdo, un pacto social, digamos, que es, digamos, un acuerdo económico en el que se va a fomentar la economía en los siguientes años, o donde se va a intentar, ¿sí? Que es un pacto entre empresarios y gremialistas, donde se acuerdan precios, a grandes rasgos, acuerdan precios máximos para determinados bienes y se acuerdan también congelar salarios por un tiempo. Se va a dar eso y se va a dar finalmente el retorno definitivo de Perón. El retorno definitivo de Perón, que se da también en 1973, ¿sí? Más precisamente en junio, parecía que iba a ser una gran fiesta popular. Se habían juntado en Ezeiza para recibirlo unas 2 millones de personas, y terminó en tragedia. ¿Sí? El sector peronista, sobre todo con Perón en el exilio, se había constituido en un sector muy heterogéneo. ¿Sí? Tenía apoyo de sectores de extrema derecha y sectores de extrema izquierda. ¿Sí? Dentro de la extrema derecha había grupos también juveniles, por ejemplo el denominado Comando de Organización, pero había sectores muy importantes, de hecho formaban parte del gobierno de Cámpora y tenían puestos importantes en el gobierno de Cámpora. ¿Sí? La cara más visible del ala derecha del peronismo era José López Rega, que era el ministro de Bienestar Social, ¿sí? Y el ala izquierda, obviamente formado por la Juventud Peronista, montoneros y demás. ¿Sí? En el retorno de Perón, el día del retorno de Perón en Ezeiza, se produjo se iba a producir un acto, el acto cuya seguridad iba a estar a cargo de la derecha del peronismo, y el sector, precisamente iba a haber una puja por quien ocupaba sectores preponderantes en el acto, ¿sí? Sectores más cercanos al escenario o formando parte del escenario. Bueno, en la organización de ese acto, a la derecha del peronismo termina atacando, por lo menos abre fuego sobre el ala izquierda, con un saldo, un tiroteo, con un saldo que nunca fue aclarado del todo, pero sí dejó más de 100 muertos, según se supo. ¿Sí? Bien, si bien Perón apoyó al ala izquierda durante su exilio porque vio que desestabilizaba el gobierno, una vez en el país ya se fue inclinando hacia el ala derecha, que insisto, estaba formada por algunos miembros del gobierno y apoyada también por los principales sindicalistas. Bueno, finalmente, frente al regreso de Perón, Cámpora renuncia, ¿sí? Se llama nuevamente a elecciones. De hecho, la renuncia de Cámpora deja como presidente a el yerno de López Rega, presidente interino, y en septiembre vuelve, en septiembre del mismo año, es decir, hubo 2 elecciones presidenciales el mismo año, vuelve a ganar el peronismo, en este caso con Perón como presidente y con su tercera esposa, María Estela Martínez, como vicepresidente. ¿Sí? En este movimiento heterogéneo que va a ser Profe, perdón que lo el... interrumpa. Sí, ¿Quién fue el que
Cuando Cámpora renuncia, ¿queda a su cargo? Bien, el que queda a cargo era Raúl Lastiri, el nombre, ¿sí? Que era el yerno de López Rega. La figura de López Rega va a ser muy preponderante en esta etapa. Sí, no tenía Lastiri demasiado historial político, simplemente era el yerno de López Rega. Y el propio López Rega no tenía demasiado historial dentro del peronismo, pero la esposa de Perón lo había acercado a Perón en España y había sido el secretario privado de Perón en los últimos años en los últimos años de exilio. ¿Sí? Ya con Perón de presidente, la división entre izquierda y derecha dentro del peronismo se va a acrecentar, e insisto, Perón se va a inclinar más hacia el lado derecho. ¿Sí? Había distintos intereses en ocupar puestos importantes en el gobierno, y había intereses en qué rumbo debía tomar el gobierno. ¿Sí? El ala izquierda veía al peronismo como una posibilidad de armar un país socialista, ¿sí? Mientras que el ala derecha lo que buscaba era mantener cierto orden entre trabajadores y el capital, ¿sí? Mantener la vieja alianza de clases que pregonaba el peronismo. Y este va a ser el rumbo que va a tratar de tomar Perón, ¿sí? El de la alianza de clases y no precisamente el, de el del peronismo como un movimiento socialista. Bueno, de hecho, Perón se inclina tanto hacia la derecha del movimiento que finalmente rompe relaciones con Montoneros. ¿Sí? Después de las elecciones, Montoneros asesina a Rucci, el líder del CG, iba a decir el Moyano de aquel tiempo, por combinación. La comparación no es del todo feliz. ¿Sí? Era el líder de la CGT, un gremialista con mucha historia y muy reconocido en su labor, muy querido por Perón también. Por lo tanto, Perón no le gusta la actitud de Montoneros, y más allá de eso no estaba muy de acuerdo con la inclinación política del movimiento, por lo que termina rompiendo precisamente con ellos en un acto en Plaza de Mayo, ¿sí? Un acto del Día del Trabajador, donde directamente en la Plaza de Mayo, frente a algunos cantos de Montoneros que no le gustaron demasiado a Perón, Perón lo trata de estúpidos y demás, ¿sí? Así literalmente, no es que estoy poniendo palabra que no dijo. Y frente a esto, Montoneros en el medio del acto lo abandona y deja la plaza semivacía, ¿sí? A partir de eso, Montoneros pierde un poco de popularidad, era un sector que tenía apoyo y popularidad, y vuelve a realizar ataques de guerrilla que estaban un poco detenidos durante la presidencia de Perón. Perón fallece apenas un par de meses después. La pelea con Montonero fue el 1 de mayo y Perón muere el 1 de julio de 1974. ¿Sí? Bueno, cerramos por hoy porque no nos queda más tiempo. ¿Bien? Me faltó la última parte, pero bueno, después escucho veo de nuevo la clase y lo paso. Bueno, igualmente la clase